Bueno, y continuamos con Francisco Rodríguez, economista venezolano. Ahora, volviendo con esta propuesta, con este plan de acción para superar la emergencia económica que ustedes le presentaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro, fíjate que se presentó, quedó prácticamente en stand-by, no se sabe cuál ha sido su destino, pero es bueno hablar de las consecuencias que traería o que ha traído al país la no aplicación de las recomendaciones allí contenidas. Sería interesante que lo evaluemos, Claro, ¿no? claro. Estamos hablando de junio y ya estamos en septiembre, ¿no? Bueno, es que precisamente sí, el trabajo se hizo, de hecho, esas reuniones comenzaron en mayo y ya el planteamiento básico estaba listo y otra vez en reuniones públicas que se hicieron en la Vicepresidencia de Economía, ya el planteamiento central estaba listo en mayo y se hace una presentación final del informe que también fue pública en junio. Y a partir de ese momento, lo que nosotros hemos visto y lo que hemos observado es que el gobierno no ha aplicado las medidas las medidas contenidas en ese programa. De hecho, lo que nosotros hemos visto es que hay algunas cosas que se han hecho. Por ejemplo, había un elemento en el programa que era la tarjeta que nosotros llamábamos la tarjeta solidaria. Aquí se ha planteado como la tarjeta de las misiones socialistas. Pero la idea fundamental de eso era que como tú ibas a tener que ajustar un montón de precios, porque sí, tú ibas a tener que subir los precios de una serie de productos en el momento en que se daban esos ajustes de precios, tú también podías tener un programa de transferencia en el cual la gente tuviese, pero que en general todos los venezolanos, por lo menos todos los venezolanos que ganasen por debajo de un cierto nivel de ingreso, pudiesen tener esa tarjeta y que esa tarjeta les permitiese comprar los bienes básicos esenciales a un 80% de descuento. Ese programa, fíjate que es interesante porque el programa de la tarjeta sí se ha comenzado a aplicar, aunque en una extensión y en una cuantía mucho menor que la que nosotros estábamos pensando. Pero eso en realidad no te dice que se está aplicando el programa, porque eso es como que yo vaya al médico y el médico me dice, mira, tú tienes un problema serio, tú tienes que dejar de comer tanto, dejar de comer tanta grasa, tú tienes que dejar de beber tanto, tú tienes que tomarte estas pastillas y tienes que tomarte reposo unos días. Te Y toma que el después reposo yo te nada digo, más. ajá, exacto, me tomé reposo. Estoy haciendo lo primero, estoy haciendo una de las cosas que me recomendó el médico, ya voy para allá. No, o sea, si tú tratas de financiar una tarjeta como la que nosotros propusimos, si tú no haces el ajuste cambiario, el ajuste de precios, la normalización de las variables que te permiten dirigir una economía, entonces las cosas se van a poner peor y esa tarjeta no te va a alcanzar. Los Así es. precios van a subir a un ritmo al que esa tarjeta, Se van a la gente tragar que la lo tarjeta. recibe, se van a tragar la tarjeta, exactamente. Y eso es lo que está pasando. Y esa es la situación que nosotros estamos viendo en este momento. Y mientras más se dilata este proceso, y esta es una discusión que nosotros tuvimos, Vladimir, hace un año en este mismo programa, la tuvimos. Se hicieron recomendaciones, o sea, no es la primera vez que un grupo de economistas hace este tipo de recomendaciones a nivel público, a nivel privado. Y bueno, simplemente mientras más se postergan, entonces estamos en una situación en la que la economía está atravesando lo que en estos momentos es la peor crisis de su historia y una de las peores crisis de la historia latinoamericana. Estamos bajo qué, desde el punto de vista de la inflación, ¿qué tipo de inflación tenemos en Venezuela? Bueno, Tenemos fíjate, estanflación, no, tenemos sí, hiperinflación, estamos en camino a la hiperinflación. fíjate que aquí ha pasado algo muy duro, que es que ah, hay una inflación fuerte, no es una inflación que todavía se cataloga como hiperinflación. De hecho, hay discusiones entre los economistas sobre si la inflación está en el orden de, puede ser, algunos dicen 200, 300%, algunos dicen más alto, 600%. Ajá. ¿Tú Son qué niveles crees? muy altos. Yo creo que puede estar por el orden más bajo, del orden de 200, 300%, pero que incluso es muy Muy alto. alto, claro. Sin embargo, ¿cómo está pasando eso? ¿Y por qué está pasando eso? Porque ya el gobierno no puede gastar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno no es capaz de gastar al ritmo al que suben los precios. ¿Y eso cómo se está viviendo? Bueno, básicamente que primero lo ves en el salario de los empleados públicos. O sea, el salario de los empleados Empobrecimiento, pues. públicos está cayendo comparado a la inflación a un nivel en el que nosotros hemos medido lo que es la caída del gasto público real. Real, que es básicamente puesto en términos de inflación, en términos de capacidad de compra de poder adquisitivo. Y lo que hemos calculado es que ha caído por lo menos un 40% en términos reales, si no 50 o 60% en el transcurso de un año. Eso lo que quiere decir es que el sector público básicamente dejó de pagar las cosas básicas de su operación, incluido el salario de la gente que trabaja para el sector público. Ese tipo de ajuste fiscal
te genera una contracción tan brutal en la economía que la gente se queda sin dinero para gastar. Entonces tú puedes que no tengas inflación, simplemente porque la gente no tiene dinero para comprar los bienes. No tienes una inflación tan alta, no tienes una hiperinflación, tienes una inflación alta de 200, 300%, no tienes una hiperinflación de 1000, 10.000%, pero tienes una contracción, o más bien, más que una contracción, tienes una depresión económica. O sea, la contracción del producto venezolano está por el orden de magnitudes de lo que fue la contracción del producto de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Y por algo se llamó Gran Depresión. ¿Y cómo salimos de ese hoyo? Necesitamos un programa de estabilización. Ujú. Las estabilizaciones se hacen, lo que pasa es que mientras más se retrasan, más costosas son, más dolorosas Ahora, son y más ajá, impacto tienen sobre el bienestar de la esa es una gente. pregunta que me hago. El ajuste que vendría con ese proceso de estabilización, ¿es más duro de lo que hemos vivido? ¿Ya hemos No, pasado por ese ajuste duro? ¿Ya vino la parte más difícil? mm, no, el ajuste, en mi opinión, el ajuste no sería un ajuste en el que se deterioraría el nivel de calidad de vida de la gente. Sí es cierto que hay algunos precios que van a cambiar y por lo tanto hay algunos bienes que van a ser más caros, pero esa es la razón por la que tú tienes que tener un programa como el de la tarjeta. Nosotros, de hecho, dentro de las recomendaciones que se hicieron, estaba un planteamiento de indexación salarial, de forma que se pudiese ajustar el salario de la gente Una escala móvil con de la salario casi. inflación. Y Venezuela no tiene un problema, la indexación salarial puede ser problemática en algunos países donde los salarios no son bajos, donde los salarios son altos. Pero eso no es el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es un país que tiene salarios bajos. Entonces podía hacer una estabilización con una indexación salarial que te protegía el nivel de ingreso de todo el mundo. Si tú tienes indexación salarial, entonces tú no vas a tener una caída en el poder adquisitivo. Más bien todo lo contrario. O sea, el programa que fue diseñado explícitamente como un programa de estabilización expansivo. Y lo que nosotros calculábamos era que la economía, en el momento en que lo aplicase, podía comenzar a crecer y bajar la inflación muy rápido. Porque aquí ya el ajuste, la parte dura del ajuste, y tal vez lo que es muy problemático de lo que se ha hecho aquí es que la parte dura del ajuste, que es cuando el Estado te comienza a gastar menos o cuando el país te comienza a importar menos. Las importaciones que estaban por encima de 60.000 millones de dólares en el 2012, ahorita están por el orden de los 18.000 millones de dólares. Entonces, la parte difícil del ajuste ya se hizo. Pero la parte que te podría significar mayor bienestar para la gente no se ha querido hacer todavía. Nos quedó pendiente, fíjate, el problema de los factores que consideran que todo lo que tú estás proponiendo es el neoliberalismo puro y simple. Ujú. ¿Cómo podemos enfrentar eso? ¿Cómo convencer a los decisores de que lo que tú propones o de lo que proponen UNASUR o de lo que proponen muchos economistas de distintas corrientes no es neoliberalismo? Se puede actuar en economía exitosamente ignorando las reglas de la macroeconomía. Vamos a Sí. la pausa, ya venimos con Francisco Rodríguez.